última transmisión de YouTube Live, una de las personas que estaba conectada en vivo me preguntó que cuál era mi ideología. Y eso me da pie para realizar este video y vamos a entrar en detalle de mi viaje ideológico después de la intro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Luis Pedrosa y esto es No es lo mismo. Quienes me siguen desde hace años recuerdan que No es lo mismo era un programa de radio que se transmitía por Radio Capital 710 AM y que no fue cerrado por el gobierno, fue cerrado por la llegada del gobierno uterino de Juan Guaidó. El dueño de la radio le dio miedo a los programas políticos o en particular mi programa y decidió sacarme del aire. Desde entonces, a trancas y barrancas, estamos aquí en YouTube. Antes de continuar, te recuerdo suscribirte, darle like, interactúa con el video, deja un comentario y sobre todo, agarra el link del video y compártelo en tus grupos de YouTube. Esa es la mejor manera en la cual me pueden ayudar o pueden ayudar al crecimiento de este canal. También te recuerdo que te suscribas tanto a www.pedropedrosa.com como al canal de YouTube de Polemos Politic. Aquí abajo en la caja de descripción vas a conseguir todos los cursos que tenemos hasta ahorita, 6 cursos que tenemos en la plataforma Polemos Academy. Está el curso de filosofía política, que es la guerra, mi curso de marketing político, de por qué las campañas electorales son operaciones de condicionamiento psicológico, está el curso de negociación, está el curso de política y práctica, teoría y práctica de políticas públicas, está el curso de estrategia político-electoral y el curso de modelo de negocios Canva, que es una forma sumamente simple de poder visualizar tanto un proyecto empresarial como político. Dicho esto, vamos al lío. Me preguntaron en el live, que por cierto ha tenido muchísimas visualizaciones, sobre mi posición sobre el asunto USAID, ¿verdad? USAID, como se dice popularmente, que cuál era mi ideología. Y eso me puso a pensar por un rato, ¿verdad? Porque según Giovanni Sartori, en su libro de teorías políticas, ¿verdad? O reglas de teoría política, un libro que ya no tengo aquí porque no se vino conmigo en la mudanza de Venezuela para España. Fundamentos de teoría política, se llama el libro de Giovanni Sartori. Dice que todos tenemos ideologías. ¿Por qué? Porque las ideologías son la parte política de las creencias de las personas. Luego, otro libro muy interesante que se llama El orden sensorial de Friedrich von Hayek, el mismo que escribe Camino de Servidumbre, habla de que las personas respondemos al entorno dependiendo de el condicionamiento que hemos recibido. Algo parecido dice Marx, que dice que el entorno condiciona al individuo, pero en particular Hayek lo que dice es que nuestras respuestas a las situaciones que nos presentan el entorno vienen de lo que nosotros hemos recibido a través de nuestras vidas, bien sea vivencias familiares, educación escolar, situaciones gratificantes o traumáticas, etcétera. Todo eso va aquí metido y eso es lo que diseña una estructura mental en cada uno de nosotros que nos permite afrontar situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana. Situaciones que van desde cómo reaccionamos en el trabajo ante un jefe abusador, cómo reaccionamos en la calle ante una situación de emergencia o simplemente cómo asumimos la vida.
Hay quienes asumen la vida con frustración porque creen que todos los que están alrededor le han quitado algo. Hay otros que asumimos la vida como un desafío constante. Si se leen 12 reglas contra el caos de Jordan Peterson, verán que él una de las cosas que dice es que la gente no es lo que trata de decir, palabras más, palabras menos. La gente no es lo que le pasa todos los días, ni es del tamaño de lo que le pasa todos los días. La gente es del tamaño de las dificultades que vence. Y todos podemos, unos más, otros menos, pero yo creo que todos podemos dar fe de que superar las cosas más difíciles que nos han pasado es lo que más satisfacción nos da. Ganar la lotería da satisfacción, pero da mucha satisfacción obtener el título universitario. En mi época daba satisfacción graduarse en la escuela naval y así sucesivamente. O sea, uno es del tamaño de los obstáculos. Quédense aquí que ya voy a entrar de lleno con el tema de las ideologías. Entonces, ¿cómo comienza mi viaje? Porque lo primero que tenemos que tener claro, todos los venezolanos más o menos contemporáneos conmigo, es decir, los que nacieron entre 1970 y 1985 aproximadamente, y antes, ¿verdad? O sea, cuando digo, yo nací en el 73, del 65 al 82, para reducir ahí Viernes Negro y todas estas cosas. Pero del 65 al 82, todos, absolutamente todos los venezolanos somos socialistas estructurales. Entonces ya entramos en el lío propiamente ideológico. ¿Por qué somos socialistas estructurales? Porque fuimos criados en un esquema en el cual el Estado todo lo podía. Todos nosotros crecimos con somos ricos, el petróleo es nuestro. No importa si vivías en La Charneca, el Guarataro, en José Félix, en Petare o en el último barrio de Catia, el que daba ya, que no daba hacia Caracas, sino que daba hacia La Guaira. O si habías nacido en La Lagunita. No importa dónde hubieses nacido. Todos nos criamos en la boca con somos ricos, el petróleo es nuestro. Eso reconfigura la idea en tu cerebro de que hay un ente superpoderoso, en este caso es el Estado, que todo lo puede. Y si hay alguien tan superpoderoso que todo lo puede, pues entonces, ¿para qué yo voy a hacer algo? ¿O para qué me voy a esforzar más de lo mínimo necesario para mantenerme ahí en ese? Por supuesto, cuando esto sucede, yo aún tengo, ya les digo, nací en el 73, Viernes Negro es en el 83, gobierno de Luis Herrera Campins, después del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Yo soy hijo de una familia de emigrantes españoles. Mi mamá costurera, mi papá electricista, nací en una conserjería y yo lo que tengo es el recuerdo de mis padres trabajando desde la mañana hasta la noche. Nunca, salvo las constantes tertulias que tenía mi padre, donde siempre hablaba de política desde su perspectiva. Pero yo no recuerdo nunca a mis padres quejándose de prácticamente nada. La primera vez que yo vi a mi padre quejándose fue cuando le diagnosticaron la insuficiencia renal crónica, que lo llevó a estar 15 años pegado a una máquina de hemodiálisis hasta el día de su muerte. Y en ese momento, cuando mamá tuvo que salir de la casa a trabajar, y trabajó en panaderías, y trabajó en peluquerías, y trabajó limpiando casas, y trabajó haciendo todo lo que podía hacer, en ese momento nunca escuché quejarse a mi mamá. De modo que en casa es más o menos aceptable, o consideramos, o al menos yo así me crié, que la vida la vivimos como se nos presenta y la enfrentamos día a día. Eso fue lo que yo aprendí de mis padres. Entonces, ¿por qué les he hecho este cuento? Porque voy preconfigurando cosas, ¿no?
o voy creando el contexto? Primero, los venezolanos somos socialistas estructurales. Segundo, yo provengo de un hogar donde no nos quejábamos por nada de lo que nos pasaba alrededor. O sea, no vivíamos maldiciendo al gobierno y tal, como nos hemos acostumbrado los venezolanos en los últimos años, que sí había como maldecir. Pero en aquella época parecía que no era necesario. Ni siquiera una familia humilde como la familia en la cual yo me crié. Pero voy creciendo y aquí quiero darle las gracias a Jesús, que es un estudiante de historia de la Universidad Central de Venezuela, que me escribió por mensaje privado en Instagram y me pidió que le sugiriese unos libros sobre el general Franco, a quien ya saben que tengo aquí a mi espalda. ¿Por qué Franco y por qué Ronald Reagan? Porque fueron estadistas. A mí no me interesan las mises, los candidatos mises de certámenes de belleza. A mí me interesan la gente que tenga visión de Estado, de construir algo a largo plazo, que es de lo que carecemos en Venezuela. Pero, ¿por qué me acuerdo de Jesús? Bueno, pues porque yo tuve serias y muy fuertes discusiones con mi padre. Mi padre era franquista y yo discutía fuertemente con él porque yo le decía, papá, Franco era un dictador. ¿Y esto qué tiene que ver con ideología? Quédense que ya vamos a llegar a ese punto. Y aquí vuelvo al punto 1 que les comenté. No solo éramos socialistas estructurales, sino que además somos demócratas engañados. Porque por muchos años se nos hizo creer que Venezuela era la democracia más estable, no solo de Hispanoamérica, sino del mundo. La más antigua, Entonces, creemos en la democracia no como un medio para alcanzar un orden superior, sino como un fin en sí mismo. Vayan poniéndole el ojo a esto, no se vayan. Una cosa es el medio para y otra cosa es el fin. ¿Cuál es nuestro fin último? ¿La democracia? Bueno, pues creo que estamos condenados al fracaso. ¿Cuál es el fin último? ¿Un orden moral superior? Bueno, pues creo que ahí empezaremos a respetar cosas que no se mencionan en Venezuela, como por ejemplo la dignidad humana. Entonces, volviendo al tema, yo tenía severas, duras discusiones con mi padre desde la adolescencia. Y mi papá, que si bien era un galleguito que no había terminado el bachillerato y entonces le tocó no, hizo emigrar, era un lector muy ávido, incluso más que yo. ¿Okay? Papá era de llegar de trabajar y sentarse a leer. Y tenía herramientas argumentativas. Un día, mi padre, en una de estas discusiones sobre el dictador, que en efecto fue un dictador, Francisco Franco, me dice, Pedro, en España Franco de la mierda hizo peseta. Y en Venezuela Betancourt del Bolívar hizo mierda. Y esta discusión, tengo 51, la habré tenido hace 36 o 37 años. Y ya me estoy dando cuenta de que son algo más que canas porque cada vez digo más hace 30, hace 20, hace 35 años. Me tocó pasar mucho tiempo para reflexionar y darme cuenta de que en efecto, así pasó. Porque la evidencia en el tiempo lo demuestra. Si bien España ahora está en el rumbo de la total destrucción, también es cierto que caminó durante mucho tiempo sobre las ruinas de lo que alguien hizo. Y lo que otra persona hizo en Venezuela se destruyó muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. Por lo menos con 20 años de diferencia. Les hablaba de este episodio de mi vida porque ya les hablé como que de una infancia. Acuérdense que este es mi viaje ideológico.
yo soy un socialista estructural. ¿Por qué? ¿Porque lo soy ahorita? No, porque me crié en la Venezuela de la orgía petrolera, que llegó a la adolescencia, teniendo estas fuertes discusiones con mi padre, ferviente creedor y devoto demócrata. Y en esa época ya nos habíamos mudado de la conserjería y nos fuimos para un edificio que queda ahí en la Candelaria. Era un edificio de reciente construcción. Y ahí se muda una persona a quien quiero muchísimo, en paz descanse, que era el capitán de fragata Fernando Gil Flores. Un hombre sumamente ilustrado, fue guardia marina mayor de su promoción, se retira de la Armada con el grado de capitán de fragata. Cuando nosotros nos mudamos al edificio, él todavía era oficial activo. Y entonces trabajaba en la Comandancia General, lo veía salir del uniforme que conocemos como 2 Charlie. Yo iba para el colegio, yo estudié en los Salesianos de ahí de la avenida Andrés Bello. Pues él iba para su trabajo en la comandancia y yo le digo, mire, yo quiero entrar a la escuela naval. Él me regala, por esa época de cadete nuevo, ¿verdad? Ya en segundo año en la escuela naval, un libro que es el rompeaguas para mí, que es Del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel. Yo debo confesar que jamás de los jamás había tenido una particular atracción por la lectura. Pero ese libro me despertó el apetito por leer, entre otras cosas, por leer ese tipo de libros. A mí no me gusta una novela. O sea, no me hables de cuál. O sea, me leí Doña Bárbara, obligado en bachillerato, me leí El relato de un náufrago también, obligado en bachillerato. Pero a mí las novelas no me disculpan aquello. Y el editor de mi libro es un escritor de novelas, Bernardo Jurado. Un escritor de novelas. A mí me gustan los libros que les voy a estar mostrando, no se vayan. Les voy a estar mostrando acá y que de una u otra forma preconfiguran el tema ideológico. He estado mezclando las cosas unas con otras porque ya vamos a segmentarlas en lo que son ideologías propiamente y en lo que son formas de gobierno. ¿Okay? El buen salvaje, el buen revolucionario, ya entre los 19, 21 años de edad que yo me leo ese libro, me empieza a hacer pensar sobre cómo se había conducido Venezuela todo ese tiempo. Y el que lee Del buen salvaje al buen revolucionario termina leyendo otro libro de Carlos Rangel que se llama El tercer mundismo. Son libros que no los tengo aquí a la mano porque no vinieron en la mudanza y no me he puesto a buscarlos aquí. Entonces, ya ahí, a esa edad, estoy hablando de que yo tengo 21 años en el año 23, no, 23, en el año 95. ¿Okay? Ya había pasado el golpe de Estado de Hugo Chávez, el país estaba en una situación donde se creía que no se podía estar peor y les puedo decir algo, siempre se puede estar peor, siempre. Y nos vamos aproximando al año 98. Yo tengo ahí 25 años. Yo debo confesar que en aquel entonces, siendo oficial joven, a mí sí me entusiasmó el discurso de Hugo Chávez. Sobre todo porque los militares, y la demostración empírica está a la vista, los militares teníamos el mojón mental de que nadie quería más a Venezuela que nosotros los militares. Y era mentira. Y rápidamente quedó todo eso en evidencia. Esas cosas son las que precipitan que yo en el año 2008 me vaya de baja de la Armada. Previamente había, entre el año 2003 y 2005, yo había cursado una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, donde, por cierto, conozco a mi amada, hoy enemiga, Vilma Petrach. Vilma Petrach, que tenía un perfil muy interesante, terminó siendo una convencida demócrata del Partido Demócrata de los Estados Unidos, adoradora de Obama y de los Clinton. Y aquí hay rasgos ideológicos que yo no puedo compartir, porque de paso, Vilma Petrach no era así.
Petrach no era así. ¿Qué pasa? Que entonces cuando tú entras a trabajar en medios de comunicación en Miami o estás dando clases en alguna universidad en particular en los Estados Unidos, seguramente tienes que afiliarte a una línea de pensamiento. Vilma llegó a tener mucho prestigio hasta que su prestigio, lamentablemente, la hizo emigrar de Venezuela. Pero no fue la única profesora que tuve. Ahí tuvo la profesora Mirta Jonis, ahí estuvo la muy queridísima por prácticamente todo alumno que ella tiene, profesora Rosa María Pérez, y ahí empiezo a aproximarme a otros autores. Esa maestría fue importante para mí, sobre todo por la materia de teoría de las relaciones internacionales. Pues la teoría de las relaciones internacionales, como la dicta Rosa María Pérez, no va de una historia de qué hizo este país y qué hizo el otro, va de cuando se empieza a hablar teóricamente de un tema de relaciones internacionales. No va tan atrás como Hugo Grocio, pero sí comenzamos con las teorías de las relaciones internacionales. Entonces empieza primer debate, idealismo versus realismo. Y ahí siempre salta a la cabeza el nombre de Hans Morgenthau, el enunciador de la teoría del realismo político, cuya de sus 6 premisas, la más importante es que el interés nacional es inmutable. Pero ¿por qué les nombro esa materia en particular? Porque ver esa materia me hizo entender que para el tema de las relaciones internacionales era vital definir qué tipo de política exterior tengo yo y qué tipo de política exterior tiene el Estado interlocutor con el que me voy a sentar. ¿Qué son realistas, idealistas? ¿Cómo era? El segundo debate era tradicionalista, el tercer debate era neorrealistas, neoidealistas, constructivistas sociales, revisionismo histórico, no es Robert Cox, teoría crítica de las relaciones internacionales de Robert Cox. O sea, tú para sentarte a hacer negociaciones con otro Estado-nación, tienes que saber cómo estás tú y cómo está ese Estado-nación. Y a través de eso es que yo llego propiamente al tema de las ideologías. Entonces ya aquí les voy añadiendo elementos académicos. Ya les puse crianza, venezolanos socialistas estructurales, demócrata, pro democracia convencido, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita voy diciéndoles cómo llego al mundo de las ideologías. Yo lo que me senté a pensar fue si para efectos de relaciones internacionales es necesario definir qué tipo de política exterior tiene el otro, pues para efectos de partidos políticos es necesario definir qué perfil ideológico tiene el partido político para ver cómo va a ser la construcción de mensajes, la construcción de propuestas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en ese punto, cuando yo estoy cursando la maestría, pues yo estoy absolutamente desencantado del gobierno de Chávez. Recuerdo que claramente, y en ese momento yo era teniente de fragata, es cuando se expulsa de Venezuela o se le hacen fuertes críticas y da el concierto y después se va Alejandro Sanz, que era la época del referendo, que se habían recogido 3 millones de firmas. Y recuerdo claramente esa época de mi vida. Recuerdo una discusión que tuve con la profesora Vilma Petrach, que tenía un trato discriminatorio conmigo porque yo en oportunidades iba a clases que no se daban dentro de la Universidad Central, se daban ahí al lado del Meliá Caracas, no recuerdo cómo se llamaba el edificio. Ahí había unas aulas y ahí se daba el posgrado, la maestría en Relaciones Internacionales. Entonces yo en ocasiones salía uniformado porque iba a clases muy temprano en la mañana y luego bajaba a mi trabajo en La Guaira. Yo era teniente de fragata en aquel entonces. Hasta que un día la pillé a la salida y le dije, mire profesora, si usted cree que porque yo estoy uniformado soy como lo que usted dice combatir, pues entonces está muy equivocado. Y ahí fue que tuvimos muy buena relación hasta que ella
se metió al Partido Demócrata y empezamos a discutir y como ella llega a niveles de histeria que son prácticamente incontrolables, pues nada, pues una amistad más que se perdió. Pero a través de esa maestría es que yo me sumerjo, me lanzo de cabeza en el mundo de las ideologías. Y entonces, lo primero que uno hace es, bueno, si este dice que es socialista y el socialismo no funciona, ¿qué es lo radicalmente opuesto? Y entonces te vuelves a acordar de Carlos Rangel y del buen salvaje al buen revolucionario y del tercer mundo. Por cierto, si se meten aquí abajo, está en la tienda, van a conseguir esta taza, está a la venta en la tienda del canal de YouTube, con este logo que lo hizo mi hija, que se llama Leftist Tears, lágrimas progres. Yo ahorita no tengo lágrimas progres, lo que hay aquí es café, vale, no se ve. Bueno, no lo voy a derramar tampoco. Quien empieza a investigar sobre el liberalismo, lo más seguro es que el primer sitio donde llegue es a Camino de Servidumbre de Friedrich von Hayek. Y usted debe quedarse aquí escuchando porque si usted más o menos es curioso, usted debe recordar esta época de nuestra vida en Venezuela, donde empezamos a desempolvar cosas que existían, pero a las cuales nunca le habíamos hecho caso. ¿Cómo qué? Como Camino de Servidumbre, como Rebelión en la Granja, como 1984, y todas esas cosas que empezamos a ver, algunos a través de libros, otros a través de videos en YouTube y otros a través de memes. Nos empezamos a preocupar por este tipo de cosas que nunca nos habían interesado. Ya en este punto, yo me voy de baja de la Armada, trabajo 2 años en ASEA Brown Boveri y estando en ASEA Brown Boveri hago la especialización en Derecho y Política Internacional en la Universidad Central de Venezuela. Esa sí se veía en la Universidad Central de Venezuela. Yo no tenía que ir uniformado, pero ahí conozco profesores valiosos. Uno de ellos creo que es el mejor profesor que he tenido, pero también es un profesor que uno nunca sabe de qué lado de la fuerza está obrando. Y por esa razón no lo voy a nombrar, aunque lo nombro en muchas oportunidades. Yo termino esa especialización en Derecho y Política Internacional, que por cierto fue mucho más completa que la maestría, y ya para el año 2008 opto al doctorado en Ciencias Políticas. Y mi trabajo pretendía ser una evaluación de la influencia de la Revolución Cubana en los partidos políticos en Venezuela, desde el punto de vista ideológico. A este profesor no le gustó el tema porque él pensaba que yo tenía que hacer un trabajo sobre las Fuerzas Armadas. Y entonces no me admitieron al doctorado. Afortunadamente, aunque con unos 10 años de retraso, ya empecé el doctorado aquí en España, en Economía y Gobierno. No era en Ciencias Políticas Públicas como yo lo deseaba, pero, como dicen por ahí, esto es lo que hay. Como les dije desde un principio, la vida uno la vive como se le presenta. Antes de esto, antes de llegar al doctorado, yo por supuesto presento la tesis de la especialización en Derecho y Política Internacional. Y yo hago un trabajo sobre los componentes ideológicos del socialismo del siglo XXI, un análisis de la política exterior de Chávez hasta 2012. Entonces ahí me leo lo que no me había leído. O sea, me había empezado a imbuir de asuntos relacionados con el liberalismo, había ido por Murray Rothbard, había ido por Hayek, había ido por Milton Friedman, la acción humana y todas esas cosas. Entonces aquí me empiezo a leer lo relacionado con el tema del socialismo. Y en particular me leo el socialismo del siglo XXI de Heinz Dietrich Stephan, a quien yo siempre he definido como un comunista alemán que vive como burgués en México, y un señor que se llama István Metzáros, un socialista húngaro que escribe un libro que se llama El socialismo del siglo XXI y la carga del tiempo histórico.
Además de historiadores venezolanos, Manuel Caballero, que tiene el tema del mito a Bolívar, y otras que no lo tengo. Y yo lamentablemente ahorita no tengo aquí ejemplares de mi libro porque mi tesis de la especialización en política internacional es lo que posteriormente se convierte en Así se exportó la revolución, que les voy a dejar el link aquí abajo, lo pueden conseguir en Amazon. Ahí se definen unos componentes de cómo se construye el socialismo del siglo XXI, franquicia bolivariana, es decir, chavismo. Hay un autor en particular ahí que es interesante, que es Norberto Ceresole, que es el ideólogo de la tesis Caudillo, Pueblo y Ejército, que es lo que implementa Hugo Chávez y que están tratando de implementar en otras partes con unos matices edulcorados para que no suene tan feo como sonó en Venezuela o para que no sea tan traumático como lo fue en Venezuela. ¿Qué pasa? Que ya en este punto, y por eso les estoy diciendo que esto es un viaje ideológico, yo soy un liberal convencido. Pero empiezan a aparecer cosas que no es que empiezan a aparecer. ¿Se acuerdan que les dije que nos empezamos a preocupar de Carlos Rangel y de 1984 y de Orwell y de Mises y de toda esa gente cuando ya teníamos la soga al cuello? Bueno, pues en este punto, estamos hablando ya aproximadamente del año 2008, empiezan a aparecer personajes como esta, no sé qué broma, Martí, la argentina, Gloria Álvarez, básicamente ellas dos, a hablar de liberalismo. Pero cuando ellas empiezan a hablar de esto, uno dice, no, ya va, esto no es lo que, lo que a mí me contaron. Entonces, Antonella Martí. Antes de continuar, quiero recordarles que aquí abajo en la caja de descripción están los cursos de Polemos Academy. También les recuerdo que por favor suscríbanse, denle like a este video y por favor, sobre todo, compártanlo, ¿ok? Compártanlo. Agarran, lo pegan y, oye, mira cómo ha ido cambiando ideológicamente esta persona. Que no es que yo haya cambiado únicamente yo, es que muchos venezolanos, unos más avanzados que yo, otros más atrás que yo, hemos tenido una transformación ideológica. Y tiene que quedarse hasta el final, porque no es que yo les voy a hablar de mi ideología. Yo no soy el constructor de una ideología. Pero todos tomamos retazos y estructuramos, como les decía al principio, como dice Giovanni Sartori, estructuramos una serie de creencias que se aproximan de una u otra forma a distintos ejes ideológicos. Lo más importante es que nuestras creencias sean lo más próximas posibles a la verdad. Eso es lo que nos debe definir. Dicho esto de que la verdad es lo que en realidad nos debe definir, y explicado todo el trayecto que he venido haciendo, me había quedado en Antonella Martí y Gloria Álvarez. ¿Qué pasa? Que ellas agregan al liberalismo un ingrediente que va más allá de lo que uno haya podido leer en Ayn Rand, que es bastante relativista, en Murray Rothbard, pero el liberalismo, desde la perspectiva de ellos, es algo más que el libre mercado, que el libre flujo de capitales, de mercancías y servicios, y que en un mercado ordenado por los individuos y no por el Estado, esa interacción, más que interacción, es una mutua colaboración. Ellas introducen el elemento de que el liberalismo es más que eso, es que tú hagas con tu vida prácticamente lo que te dé la gana. Y entonces introducen que si te quieres drogar, te drogues,
que si quieres abortar, que es básicamente asesinar a un bebé en el vientre de la madre, que también lo puedes hacer, que el matrimonio es todos contra todos, o sea, que no es un hombre y una mujer. Entonces yo ahí empiezo a decir, ya va, esto no es lo que, esto no es lo que yo vengo predicando. Y ya en ese momento tenía el programa de radio en Radio Capital. Y yo hablaba a calzón quitado y a pecho descubierto de liberalismo, liberalismo, liberalismo. Básicamente lo que hicieron estas doñas y todos los que se le parecen fue agarrar una cuña enorme, grabarle ahí a fuego y cincel liberalismo, y entonces en el eje axionómico de izquierdas o derechas, ¿verdad? Lo que pasa es que yo estoy al revés. Ellas metieron una cuña en donde está la derecha y dijeron, nosotros somos la derecha, y terminaron corriendo a un segmento importante de los que creíamos en el liberalismo como libre mercado, mucho más a la derecha, que es lo que hoy conocemos como conservador. Del conservadurismo, el autor principal o uno de los principales autores es un británico llamado Edmund Burke, que es el de aquella famosa frase de que lo que basta para que los malos triunfen es que los buenos no hagan nada, más o menos. Y más recientemente, y también recientemente fallecido, el señor Sir Roger Scruton. Más recientemente aún, y quien fue alumno de Roger Scruton, el peruano Miklos Lucas, ¿verdad? Que es un intelectual más orientado a los temas de transhumanismo. ¿Okay? Ojalá tuviese yo la oportunidad de conocer a Miklos Lucas. Entonces terminó siendo un conservador, pero sigue siendo una etiqueta. Y aquí hay que señalar que así que al igual como había un montón de cosas a las que nosotros no les hicimos caso y que empezamos a desempolvarlas cuando ya teníamos la soga al cuello, todas estas cosas que proponen, y pongo siempre a la cabeza a la señora Antonella Martí y la señorita, señora o no sé, ese es su problema, Gloria Álvarez, tampoco fue que emergieron de la nada. Se habían venido gestando durante mucho tiempo, pero eran tan absurdas que nadie les había hecho caso. Y nadie les hizo caso hasta que metieron el dinero necesario y suficiente para que eso que parecía una soberana estupidez y un disparate comenzase a convertirse en el relato oficial, que es básicamente el punto en el que estamos ahorita y donde hay dos fuerzas en pugna, ¿verdad? Si se leen a Martin von Kleber, las transformaciones de la guerra, que es como que una revisión de la guerra de Clausewitz, él habla de los problemas de la guerra, el problema de la fricción, o sea, una fuerza no avanza sola, siempre va a conseguir fricciones. Y esas fricciones, bueno, pues estamos ahorita en esa fricción. Así como les decía, de que con las teorías de las relaciones internacionales, tú te enteras de cómo tienes que sentarte a negociar con otro Estado-nación en función de cómo es tu política exterior y cómo tú defines la política exterior del otro. Bueno, pues también en este punto está el conservadurismo con el liberalismo, que ya les voy a decir mi idea sobre ese tipo de liberalismo. ¿Okay? Entonces, ahora mismo, volviendo al tema de las relaciones internacionales, Europa está llorando por los rincones porque el presidente es Donald Trump y entonces Donald Trump ha decidido cambiar la política exterior de los Estados Unidos hacia un principio de realismo político, que es que el interés nacional es inmutable y que es America First. Y entonces Europa, que siempre ha sido un saco de pus con excremento purulento, un parásito pegado como una rémora al tiburón que pudiésemos llamar, que es Estados Unidos, en prácticamente todos los aspectos, no solo en el aspecto armamentístico a través de la OTAN, sino en que, bueno, en que yo te vendo a ti y tú me dejas vender y tú me vendes a mí, yo te clavo aranceles y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues entonces tienen que replantearse qué es lo que van a hacer
ante un claro cambio en lo que es la política exterior de los Estados Unidos. De igual manera, quienes por un tiempo dijimos que éramos liberales, pues nos hemos tenido que replantear cómo llevar adelante una idea. Y aquí les añado algo más, o sea, en mi desempeño como consultor político, una de mis principales obstáculos ha sido que a mí me cuesta mucho promover un fulanismo, es decir, ¿cómo se llama el candidato? Ismo. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? En los últimos años se usan etiquetas como ultraderecha, pero no se habla de ultraizquierda, sino de chavismo. Se habla de la extrema derecha, ¿verdad? Así como para meter a un montón de gente en un solo saco, pero en España ya no se habla prácticamente del PSOE, se habla del sanchismo, se habla del trompismo. O sea, la política y la comunicación política nos ha llevado a ensarzar personajes y a atribuirles una un aura superior donde ellos en sí mismos son una especie de ideología, en lugar de preocuparnos verdaderamente por las ideas y por el núcleo central de las ideas de ese personaje para definirlas de una u otra forma. En Venezuela llegamos a hablar de leopoldismo, caprilismo, madurismo, mariacorinismo y pare usted de contar. Y por ahí hay unos personajes que quisieron hacer un video tratando de definir lo que no existe, que es la ideología de María Corina Machado. María Corina Machado no posee una ideología que no sea la de tírame algo para seguir haciendo política. ¿Quién me lo tira? No me importa. Tú tírame algo. Eso. Y en eso se nos han ido 25 años en Venezuela porque nunca hemos tenido ideas. Y ya les he explicado de una u otra forma por qué nunca hemos tenido ideas. Pero para ir ya en ese momento en el que el piloto le dice a los pasajeros, estamos llegando a nuestro destino, por favor, recoja las mesitas plegables, póngase el cinturón de seguridad y ponga su asiento en vertical, es decir, para ya empezar la maniobra de aterrizaje. ¿Qué soy? Soy básicamente un conservador. ¿Por qué? Porque no creo en todas estas cosas que yo les hablaba de Antonella Martí, de Gloria Álvarez, de los Soros, del Open Society, de la Escuela de Frankfurt, que son los verdaderos creadores de esta ideología. ¿Se acuerdan que les dije que las cosas estaban allí, pero no las vinimos venir? Pues sí, venían y venían emergiendo. Son lo que hoy llamamos marxismo cultural, que no sería un nombre idóneo. Yo le llamo más bien liberalismo materialista. ¿Por qué? Porque están centrados en el hombre. En el hombre como ser superior, externo a cualquier fuerza superior al hombre. Y eso, al sentirnos nosotros ser superior, externo a cualquier fuerza superior a nosotros, estamos desconociendo, no importa cuál sea tu teoría, tanto la teoría de la creación como de la evolución. ¿Okay? Sea cual sea, provenimos de una inteligencia superior y esa inteligencia superior ha definido a lo largo del tiempo una cantidad de cosas que es las que nos han traído hasta acá. Eso se rompe con Marx, no con Marx, con Gramsci. Y los discípulos de Gramsci son la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, Georgi Lukács. Y luego vendría, ojo, estos también maman de un señor llamado Friedrich Nietzsche. De la Escuela de Frankfurt maman Foucault, Sartre, Simone de Beauvoir, todo eso que son la gente de lo que llaman el Mayo francés, los filósofos de esa época. Y más recientemente, Ernesto Laclau, el argentino. Yo en realidad no me he metido mucho con él, pero sé que él, en buena medida, es el que termina de reorientar
cuáles son los nuevos objetivos de lo que dentro del espectro político conocemos como la izquierda. Así Gustavo Bueno se esmera en decir que lo que nosotros llamamos izquierda no es izquierda, en realidad sí, sí lo es. Así Santiago Armesilla se rasgue las vestiduras y le done el pelo a una clínica de niñas con cáncer, sí, sí son izquierdas. Es más, para el tema de las formas de gobierno, que ya les voy, hay un señor que justifica a la izquierda, que es este señor Norberto Bobbio, lo hace aquí, ¿verdad? Y lo hace sobre todo en este libro que tiene una frase que me ha orientado mucho en los últimos. Estado, Gobierno y Sociedad de Norberto. Ellos justifican a la izquierda. ¿Y eso hace que yo no los lea? No, precisamente, o sea, los leo. Además a mí no, Bobbio me parece genial en esto acá, en la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Él hace una evolución, pasa por Hobbes, por Baudin, por Maquiavelo, Polibio, etc. Entonces va acomodando el contexto de lo que fue en cada momento de la historia, lo que la gente quería y cómo se gobernaba. Y eso me ha hecho reflexionar también. ¿Por qué? Porque entonces democracia, democracia. Y sí les digo que la democracia probablemente está falleciendo. Ya fallecieron las monarquías absolutas. O sea, las formas de gobierno nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y sí, ya estamos llegando al final del periodo de lo que es la democracia. Se va a acabar la humanidad. Les reitero, ¿es la democracia un medio para alcanzar un orden moral superior o es un fin en sí misma? Bueno, a pensar. Me leí este libro de José Ramón Ayllón, El mundo de la ideología. De verdad, no le conseguí nada. O sea, yo dije, bueno, esto yo me lo hubiese currado un poquito más y lo hubiese escrito yo. Esto cuando yo les hablo de Foucault y de esa gente, bueno, también hay que saber quiénes preconfiguraron. Ah, por cierto, Carl Schmitt. Carl Schmitt también con el libro de Teología Política. Entonces dirán que Carl Schmitt, que fue un pensador de Hitler, mentira. Pero sí tiene un concepto muy interesante en teología política que es la dictadura comisaria. Y ya vamos a llegar ahí. Me dirán que, bueno, el Capital de Marx. Este no es el Capital de Marx, por supuesto, es un resumen, pero aquí sobre todo Marx apunta a las cosas desde una perspectiva absolutamente economicista, o sea, de la economía. El Capital lo que habla es, si lo quieren en un resumen, es el tema que además es cuchillo para el pescuezo de ellos, porque él habla de la tesis del materialismo histórico. Y luego aquí uno por acá por España cree que inventó la tesis del materialismo político. Y al final son todos liberales materialistas. ¿Por qué? Porque excluyen de la visión política la moral como guía orientadora de esa acción. Es exclusivamente lo material. Entonces no hay diferencia entre un liberal materialista y una muchacha que está en OnlyFans, porque para ella lo importante es lo material, la remuneración, la creencia de un valor superior al de lo material propiamente, como lo es la dignidad humana, o que la mujer tiene mayor valor en la medida de que es más exclusiva y de que selecciona con quién y no cuántos. Bueno, pues es eso. O sea, esta comparación parece estúpida, pero comparar a un liberal materialista con este personaje que les acabo de describir no es en lo absoluto descabellado. ¿Por qué? Porque el centro de su conducta y de su acción están radicados exclusivamente en lo material, sin tomar en consideración cosas como la moral, la dignidad humana. Entonces, en resumen, soy un conservador. Ah, y eso quiere decir que yo soy un techado de virtudes. Tampoco.
tampoco. Porque los conservadores somos humanos. Los humanos tenemos virtudes y vicios. Pero el conservador lo que sí sabe es que no va a montar un lobby, si le gusta fumar marihuana, no va a montar un lobby para legalizar la marihuana, porque es moralmente reprobable. No va a montar un lobby para andar borracho por las esquinas. Irá muy escondido y muy avergonzado a las reuniones de Alcohólicos Anónimos para superar sus vicios. No irá a montar un lobby para que se legalice el adulterio en el Parlamento. Y eso quiere decir que no inventa por ahí, no, probablemente lo hace y sabrá que está haciendo muy mal. Esa es la diferencia con los liberales materialistas, que ellos, sabiéndose moralmente reprobados, lo que buscan es que a través del derecho positivo, es decir, a través de una imposición legal, sus vicios sean legalmente aprobados, así sean moralmente reprochables. Entonces, sí, a la persona que preguntó, ¿qué eres tú? Un conservador. ¿El conservadurismo está reñido con el libre mercado? No, no. De hecho, y aquí me meto ya con la experiencia española, decía un político español asesinado por el Partido Socialista Obrero Español durante la Guerra Civil, el señor José Antonio Primo de Rivera, que la propiedad privada es la proyección del hombre sobre lo material. Pero fíjense que aquí, según las palabras de Primo de Rivera, lo importante no es lo material, sino que el hombre se proyecta en lo material a través de la propiedad privada que debe haber sido en primer lugar obtenida de forma lícita y a través del trabajo. Porque claro, si la obtuviste ilegalmente haciendo estafas, pues seguramente no te estás proyectando sobre lo material. Habrás quebrantado la moral como norma de acción política para tomar ventajas sobre otros que probablemente sí querían obtener propiedad privada a través de un trabajo lícito. Entonces, me faltaría adentrarme en el tema de las formas de gobierno, aunque ya les asomé la patita, ¿verdad? Ya les dije que probablemente estamos ante el fin de la democracia. Pero he hecho en este canal, hay un video donde arrancaba preguntándoles, ¿qué prefiere usted? ¿Estar pasando trabajo y hambre y votar cada 5 años por un gobierno con el que va a seguir pasando trabajo y hambre? ¿O simplemente no vota y vive en un reino donde hay un rey absoluto que genera prosperidad y que está todo el tiempo y que usted tiene 2 casas y puede irse de vacaciones y tiene a todos los hijos escolarizados y le puede pagar la universidad a la hija y tiene 2 coches? ¿Influye en eso la forma de gobierno? No, y la historia claramente lo demuestra. La Unión Soviética no cayó por falta de democracia. La Unión Soviética cayó por falta de propiedad privada. Pero el tema de las formas de gobierno ya quedará para otro video. De momento, y respondiendo a la pregunta que me hizo una persona que participó en el chat del video anterior sobre USAID, ¿verdad? Donde yo hablo de mi opinión sobre el escándalo de USAID, pues, ¿qué soy? Soy el producto de negarme a hacer lo que me quisieron imponer. Soy el producto de un país que nos crió a todos de una manera y que algunos hemos despertado de que esa manera en que nos criaron era incorrecta. Soy el producto de tener curiosidad y a pesar de mi curiosidad,
Todavía me falta muchísimo por aprender. Este video sobre un viaje ideológico, básicamente, y es en particular mi viaje ideológico, puede ser refutado por personas muchísimo más ilustradas que yo, que las existen. Por supuesto que las existen. Que andarán dando vueltas y vericuetos y buscarán. Y sí, será válido. Lo que es que yo aquí no les he dicho ni una sola mentira. Y para mí lo importante es, uno, no mentir, por lo menos no en mi vida pública. Dos, tratar de haber recolectado evidencias. Y tres, por sobre todas las cosas, que me entienda el obrero, el ingeniero y el juez. Hay personas que no usa insultos. No todas. Primero, yo no insulto, yo describo. ¿Qué es la grosería? La gente habla con grosería. Nassim Nicolás Taleb, Antifrágil, Jugarse la piel y El cisne negro, son los 3 libros que pueden conseguirlos en Amazon. En uno de sus libros, que creo que lo perdí en un vuelo de Washington a Miami, dice que admira profundamente a los que usan groserías en redes sociales. Porque hacen una demostración profunda de libertad. Bueno, yo soy libre, trato de ser libre. Las cadenas que tengo son cadenas que yo no he sabido quitarme. Más que nada relacionadas con el tema económico, porque la libertad también depende de la capacidad tuya para crear bienestar. Pero no ando lloriqueando con nadie, por eso también soy conservador. Porque enfrento la vida como se me presenta. Porque nadie tiene culpa de los errores que yo he cometido con mis emprendimientos empresariales. Porque nadie tiene la culpa de los errores que yo cometí siendo oficial de la Armada. Yo soy el responsable de todos mis aciertos y mis errores. Y así he aprendido a vivir la vida. Espero que les haya gustado este viaje ideológico. Compartan aquí abajo conmigo si el de ustedes es parecido. Si el de ustedes es parecido. No se olviden de inscribirse en los cursos de Polemos Academy. Si usted quiere inscribirse, aquí abajo le dejo el WhatsApp, escríbame un WhatsApp. Y además, si se inscribe en un curso de Polemos Academy, le haré llegar un libro en PDF de un autor que van a quedar locos. Está en PDF y que va en la línea de lo que va a ser el próximo video, que va a ser sobre las formas de gobierno. No olviden compartir, darle like, pisar la campanita para estar pendiente cuando se hagan estas publicaciones. En la miniatura de YouTube y en la miniatura de Instagram he puesto una portada o una fachada del Coliseo Romano. Pensaba que iba a hablar un poco más de lo que nos dejó Roma y de cómo eso ha configurado nuestra forma de pensar en nuestros días. Roma, Grecia y el cristianismo, básicamente. Pero lo voy a dejar para el video sobre las formas de gobierno. Inscríbanse en los cursos. Suscríbanse al canal de YouTube de Polemos, que es tanto en YouTube como en Twitter como en Instagram, es Polemos Politics. Suscríbanse a ese canal también. Un saludo a mis odiadores. No los quiero mucho, de verdad que no. Me suda, 1 y 2, lo que ustedes piensen de mí. Agradezco a las personas, Manola de Ruby, a las personas que cuando hago un live participan con los superchats, con los super stickers. Agradezco a Jesús, que me escribió de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Creo que ahí se han formado muchos mitos con los que debemos terminar, así que agradezco que esas personas valoren lo que hago y en particular que traten de buscar no mi visión, sino una visión distinta a la que todos tenemos. Será hasta la próxima. Chau, chau.